Ok, bueno, pues bienvenidos nuevamente a nuestra tercer mesa del Coloquio Internacional Cuerpografías, el cuerpo como territorio político. Me presento, mi nombre es Liliana y agradezco mucho la invitación para acompañar el diálogo a la maestra María Isabel Naranjo y al maestro Fernando Zapata, es un gusto escucharlos. Antes de empezar, es importante recordarles y agradecerles que mantengan los micrófonos apagados y cualquier duda o comentario, por favor, escríbanlo en el chat. Entonces, bueno, ya mencionado esto, damos paso a nuestra ponencia que está a cargo del maestro Fernando Zapata, con el nombre de H.R. Giger, de atómicos a biomecanoides. Y antes de ceder la palabra, voy a permitirme leer la reseña curricular, ¿no? Fernando Zapata Alejo es crítico de arte, curador y artista visual. Es maestro en literatura aplicada por la Universidad Iberoamericana Puebla, institución en la que también ha sido docente en el Departamento de Humanidades. Actualmente es doctorando en filosofía por la Universidad Anáhuac. Ha participado en coloquios nacionales e internacionales sobre arte, literatura y filosofía. Es editor en jefe y columnista de la revista Los Contemporáneos. Durante 3 años coordinó el ciclo Miércoles Filo y Letras y durante 2 más el ciclo Jueves Filosofarte para el Instituto Francés de América Latina, de la Embajada de Francia en México. Cofundó y es curador en jefe de la colección de arte Zapata Costa. Como artista visual ha participado en exposiciones nacionales e internacionales como Corazón Latente, organizada por el Senado de la República. Ha sido curador de exposiciones en galerías privadas, museos nacionales e internacionales. Actualmente pertenece al programa TAOC de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el que imparte el taller de escritura colaborativa. Confundó el Centro de Estudios Contemporáneos y actualmente funge como subdirector en dicho instituto. Entonces, Fer, te cedo el micrófono y el escenario. Muchas gracias, Lili. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Me siento muy contento, muy agradecido por la invitación y por estar acompañado de buenos amigos, además de muy buenos investigadores, pues muy buenos amigos. Entonces, pues bueno, me siento muy contento y les agradezco a todos. He escrito un texto breve que leeré para esta exposición. Además, pues compartiré una presentación en la que veremos algunos bocetos del artista visual H.R. Giger y algunas serigrafías, algunas tintas. Es una presentación pues más o menos corta. Entonces, pues bueno, haré unos pequeños comentarios y leeré parte de este texto. Inicia el trabajo. Bueno, primero voy a compartir pantalla. Okay. Me parece que se debe de ver ya ahí. Sí. Ok. El título, pues, justamente comienza como, pues, la exposición H.R. Giger de atómicos a biomecanoides, e inicia con dos epígrafes. El primero dice: en este momento de nuestra historia, el significado filosófico del arte reside principalmente en la circunstancia de que son las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, las que determinan el modo de pensar de la filosofía. Así, cada recuerdo del arte es un correctivo a ese carácter unilateral de la orientación moderna del mundo. Gadamer. Y el segundo dice: solo un gran pintor puede conseguir
que algo resulte verosímil o suscite pavor. Solo un verdadero artista conoce la anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo. Lovecraft, el modelo de Pigman. Bueno, pues, antes de iniciar, quisiera agradecer a todos los implicados en la organización de este coloquio, a la doctora Tania Costayala y al maestro Carlos Castaño Aguirre. Asimismo, agradezco a Sandra Carrión Suárez, decana de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, por la invitación a participar en este importante coloquio internacional. Agradezco también a Liliana Betancourt, formanda en psicoanálisis en el Centro de Estudios Contemporáneos, por la moderación, y principalmente a todas las personas que tan amablemente se inscribieron al evento y a aquellos otros que nos siguen vía Facebook. Muchas gracias a todos. Bien, pues por otro lado quiero señalar justamente lo que les mencionaba, que he preparado un trabajo breve que apenas esboza una reflexión que podría abordarse desde el cuestionamiento que enuncia Gadamer. Cito: ¿qué significa el arte no objetual moderno? ¿Siguen teniendo alguna validez los antiguos conceptos estéticos con los que estábamos acostumbrados a comprender la esencia del arte? En muchas de sus representaciones más destacadas, el arte moderno rechaza terminantemente las expectativas con que nos acercamos a sus cuadros. El efecto que suele producir ese arte es un shock enorme. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la nueva postura que toma el pintor, rompiendo con todas las expectativas y tradiciones precedentes? ¿Qué es lo que se pretende de nosotros? Hasta ahí la cita. En este sentido, podríamos discutir los conceptos estéticos comunes para todos, para debatir en torno a la pintura moderna. Me refiero a los conceptos de imitación, mímesis, el de expresión y el de signo y lenguaje signado. Sin embargo, es tarea para otro trabajo. Ahora mismo habré de conformarme con realizar unos breves comentarios sobre algunos bocetos tempranos del artista suizo H.R. Giger, mundialmente conocido por ser el autor de la criatura llamada xenomorfo, aquel ser del universo de películas de Alien, dirigida la primera por Sir Ridley Scott. En este sentido, bueno, cabe mencionar que esta criatura surgió más bien de los acrílicos setenteros de Giger, específicamente las piezas el Necronom 4 y el Necronom 5, mismos que están emparentados con la serie que revisaremos, pero que, sin embargo, ya no podremos comentar más profundamente. Seguramente, aunado de anterior, seguramente tendremos oportunidad de hacerlo en otro momento y en otro espacio. Bien. En el marco del Festival Internacional Cervantino de 2019, México recibió por segunda ocasión la exposición itinerante Escena Oscura de H.R. Giger, El genio del futuro. Una exhibición compuesta por 35 piezas originales del artista suizo. Aquella muestra, junto con la exitosa Solo con la noche del año pasado, interrumpida por la pandemia, de la Secretaría de Cultura, fueron el preámbulo de la primera exposición virtual de la colección de arte Zapata Costa, misma que retomó parcialmente. Aquella otra exposición pues era un poco más extensa y el recorrido más amplio para este coloquio, la cual se titula H.R. Giger de atómicos a biomecanoides, un trabajo compuesto por algunos bocetos y tintas que ya perfilan la inclinación del artista visual por la tecnología y el lugar que ésta ocupa en la vida humana. En este sentido,
la obra de Giger expone los temores generalizados de una sociedad permanentemente amenazada por las consecuencias impredecibles de tecnologías abrumadoras como la experimentación nuclear y la ingeniería genética, mismas que podrían transformar los principios básicos de la vida humana en un inquietante futuro cercano. A finales de los años 50, apenas unos años después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, en Suiza se realizaron debates sobre la posibilidad de incorporar tecnología nuclear al armamento del ejército regular helvético. Tras aquella situación, a principios de la década de los 60, Giger imaginó un mundo posnuclear plasmado en la serie We Atomic Children, We Atomic Kinder, que son estos bocetos que vemos aquí. Bueno, vemos del lado izquierdo una famosa fotografía de un niño japonés víctima de los bombardeos, que sabemos, pues, continúan, ¿no? Las consecuencias y más bien los efectos de aquellos bombardeos en la población japonesa, ¿no? Y bueno, al lado un par de bocetos que pertenecen a esta serie We Atomic Kinder, de principios de los 60, que reinterpretan de alguna manera algunos de los efectos de la guerra nuclear. Bien. Los bocetos tempranos de la serie presentan desolados escenarios euclidianos, altamente estilizados y poblados por una terrorífica raza de enanos amorfos, es decir, cuerpos descarnados, faltos de extremidades e incapacitados para cumplir muchas tareas, quienes parecen ser el resultado de alguna catástrofe atómica. Vemos pues justamente los escenarios euclidianos, como el que vemos en la parte izquierda, que además, bueno, estos bocetos están llenos pues de una gran ironía y en muchos casos pues de un tono, incluso podríamos llamarle burlón, toda vez que pues por ejemplo este enano descarnado y falto de brazos es incapaz de salir de un espacio que bueno, en el que están dos escaleras, pero ni siquiera puede llegar a sujetar inicialmente para comenzar, ¿no? su escape. Vemos en el segundo boceto el canibalismo. Y además, bueno, pues el comensal pues tampoco puede ingerir, ¿verdad? Sus alimentos, no puede, a pesar de que tiene los cubiertos y el plato en la mesa, pues no puede servirse, ¿no? Ya que estos otros que no pueden, uno parece que agrede al otro y hay que hacer una gran pirueta pues para jalar la cadena del WC. Las criaturas de Giger no muestran otra preocupación. Las criaturas de Giger no muestran otra preocupación que la adaptación a su nuevo medio. Estos seres parecen, por un lado, haber sobrevivido gracias al canibalismo y por otro, mediante la asimilación e incorporación de las nuevas tecnologías que permean en su realidad. En algunos casos, los enanos se encuentran lisiados y en otros, mutilados o parcialmente complementados con prótesis de avanzada tecnología. Pues bueno, vemos nuevamente a estas criaturas. Parece que hay en la imagen del medio
una madre que tiene unas piernas, digamos, robóticas, ¿no? Que parece que fueron parte de una podadora de césped, y que pues pasea a los hijos en una carrera altamente tecnológica. El sujeto de la derecha, justamente también descarnado, que debe vestir, debe usar gafas por la, debido al sol, vende a otros enanos amorfos como souvenirs. No, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, dice souvenirs. Y la pieza de la izquierda, en muy pequeño, aquí en esta parte dice A Server Life in Party Time. Estas criaturas pues parece que están esperando su turno para pasar eh, al diván, ¿no? Del psicoanalista. Recordemos que H.R. Giger pues era pues únicamente tal vez un aficionado, pues, pero un aficionado a la obra, y le interesaba la obra freudiana, ¿no? Y en estos que me pasé, bueno, justamente volvemos a ver pues los escenarios euclidianos, es decir, llenos de líneas rectas, altamente estilizados y despoblados, ¿no? Para la segunda fase de We Atomic Children, se muestra una versión más avanzada de aquellos enanos, quienes semejan haber crecido y formado una entidad simbionte, es decir, una relación de mutuo beneficio entre los cuerpos de dos niños atómicos y aquellas prótesis tecnológicas. La pieza titulada Atomic Children es un detallado aerógrafo que se compone por dos figuras esbeltas, curvilíneas y profundamente eróticas. No es osado decir que H.R. Giger reinterpreta el andrógino descrito por Aristófanes en el Simposio. La escena ofrece explícitas referencias sexuales como anos, nalgas, testículos, penetraciones, conexiones, tal vez conexiones, lo que revela que este nuevo ser ha sobrevivido, en parte, buscando satisfacer su deseo, sin importar las condiciones actuales del mundo. Cabe resaltar que el andrógino biomecánico de Giger parece haber encontrado el amor eterno. En este sentido, vale poner atención en las máscaras que tan cercanas ahora nos resultan, que utilizan para respirar de y para sí mismo. Suerte que no comparte la criatura que se encuentra en la parte inferior de la pieza, que no usa máscara y contempla triste el desolado paisaje. A saber, Atomic Children resulta de una belleza extraordinaria en el sentido de que, cito, esa representación provoca en nosotros una vivificación de nuestras facultades anímicas dentro de un juego libre de la fantasía y el entendimiento. Este juego libre de nuestra facultad de conocer, esta animación de nuestro sentimiento vital, a la vista de lo bello, no es, según enseña Kant, un comprender conceptual de su contenido objetual, y no se refiere a ningún tipo de ideal del objeto, diría Gadamer. Bueno, pues aquí vemos la pieza, ¿verdad? Es tinta sobre papel que está montado en una estructura de madera, en la cual se avanza un poco más de estos primeros bocetos. Y bueno, pues vemos esto que mencionábamos, estas indicaciones sexuales, vemos unas imágenes que nos invitan a pensar pues en testículos, en anos, ¿no? Y nalgas, en conexiones, y las máscaras, estas que pues bueno, como menciono, ahora no son bastante cercanas. Y bueno, pues esta otra criatura que se encuentra sola, y que admira
ese escenario desolado. Okay. Quiero resaltar que más allá de la espectacularidad de las piezas y de la fama del artista suizo, fama que incluso, como un comentario, fama que incluso le ha valido quedar fuera de los grandes museos europeos. Recordemos que Giger, pues, mucho tiempo ha sido rechazado por, digamos, entre comillas, los grandes artistas europeos, acusándole de que era un artista para Hollywood, ¿no? La fama en ese sentido, pues, le ha jugado una mala pasada, ¿no? Retomo entonces. Quiero resaltar que más allá de la espectacularidad de las piezas y de la fama del artista suizo, el cuestionamiento filosófico, me pregunto yo, tal vez, no sé qué tan futurista, no sé en realidad qué tan futurista o actual, que plantea el trabajo de Giger, resulta el punto toral de su obra, misma que exige la reflexión sobre el pathos humano. En este sentido, yo me pregunto, ¿qué hay que comprender y cómo autocomprenderse frente a la obra de Giger? Es decir, ¿qué nos dice de la realidad el trabajo del artista suizo? Quizás su reflexión muestra que la tecnología no se adapta a la vida del hombre, sino que, por el contrario, son los hombres quienes se adaptan al avance de la tecnología. La idea puede notarse en las serigrafías de la serie Biomecanoides, iniciada a finales de los años 60, que son, bueno, pues estas imágenes que estamos viendo. Únicamente he colocado 4 serigrafías. En realidad, esta otra serie de biomecanoides se compone de más, y bueno, está emparentada con esta otra que les mencionaba, que ya no podremos ver, pues, pero son estas imágenes, las de biomecanoides. Serie que bien podría ubicarse como una tercera etapa de los niños atómicos, en la que los cuerpos se presentan ya como uno, es decir, integrados completamente a tubos y mecanismos, sin perder, eso sí, el espíritu erótico de la obra gigeriana. Para cerrar, vuelvo a las preguntas recientemente planteadas y reformulo. ¿Qué hay que comprender en la obra de Giger? ¿Y qué nos dice de la realidad? ¿Y hacia dónde apunta el trabajo del artista suizo? Quiero dejar estas preguntas, pues, para una discusión posterior, e invitarlos a conocer, si no conocen la obra de Giger, pues, y a revisitarla si es que ya la han conocido. Agradezco mucho nuevamente la amable atención, y pues espero al final de la siguiente exposición sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Sí, creo que tendremos mucho que dialogar terminando las ponencias. Y pues bueno, pasamos a nuestra segunda ponencia a cargo de la maestra María Isabel Naranjo Cano. El título es El cuerpo extendido desde el arte, el diseño y la política, la creación de prótesis para atravesar el mundo, ¿no? Entonces, voy a leer rápidamente la reseña. María Isabel Naranjo Cano es magíster en Historia y Artista Plástica de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Actualmente doctoranda de la realidad accedida, concepto, proceso y experimentación artística en la Universidad de Barcelona, España. Directora de la maestría en creatividad y líder de la línea de investigación en estética y creación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín.
docente investigadora en nivel posgrado y pregrado de 2004 a 2021 en Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional, Fundación Universitaria Bellas Artes, Colegiatura de Diseño y UCB. Ponente en el área de arte, diseño e investigación desde 2008. Sus últimas ponencias han sido en el número 4, Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre cuerpos y corporalidades en las culturas de Lima, Perú. Primer encuentro internacional de experiencias formativas en tiempos de emergencia, enseñar arquitectura, estrategias pedagógicas en el aula. Encuentro departamental de semilleros de investigación. Quindio Red Regional de Semilleros de Investigación de Eje Cafetero y Valle, y Cátedra Nómada. Última producción de nuevo conocimiento en el área de arte, arquitectura y diseño, Mirada Blanca, fotoperformance en el segundo encuentro internacional de mujeres artísticas visuales, Chile, Cuerpos bélicos, fotoperformance en el séptimo Bienal Internacional de Armadura en la Sala de Arte Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes, Medellín 2021, para evaluadora en revistas especializadas, jurado y asesoría de trabajos de grado, curadora de exposiciones de arte en Cámara de Comercio de Medellín y Bellas Artes, 2010 a 2018. Directora del Programa de Artes Plásticas en la Fundación Universitaria Bellas Artes de 2010 a 2017, artista activa en el medio con exposiciones individuales y colectivas nacionales e internacionales desde 2000. Actriz, escenógrafa y asesora creativa en la compañía teatral La Mosca Negra de Victoria Valencia. Adelante, pues cedo el micrófono. Ok, Liliana, muchísimas gracias. Bueno, inicialmente quiero agradecerles a todos los que están detrás de este evento. Considero que estos espacios académicos que se interrogan por el cuerpo, desde instancias creativas, desde las ciencias sociales, desde lo político, pero sobre todo desde las grietas, ¿cierto? Los espacios transitorios entre unos y otros, son fundamentales hoy en día, ¿cierto? Creo que la contemporaneidad a nivel académico sí que necesita estas reflexiones. Entonces agradezco a toda la comunidad, que no quiero pues enlistar, pero que aquí están Liliana, Tania, Carlos, todos los ponentes de las otras mesas, las universidades y por supuesto a todos los asistentes por su atención. Me voy a permitir entonces compartir pantalla. Muy la ponencia que aquí vamos a abordar, ¿cierto? Que espero estar dentro de los tiempos de 30 minutos más o menos, se denomina el cuerpo extendido desde el arte, el diseño y la política. Vamos a ver cómo dialogan esas tres instancias, como instancias de saber e instancias del hacer. Vamos a abordar entonces desde allí cómo, desde mi trabajo artístico, creo unas prótesis para el cuerpo que me han permitido atravesar el conflicto. Estoy hablando desde un contexto sociopolítico y cultural también colombiano. En el campo del arte contemporáneo, con mayor reiteración, nos hemos visto enfrentados a un desdibujamiento de los límites entre los ámbitos artísticos tradicionales y unos más contemporáneos, y otros que pertenecen a otras áreas como el diseño. Con insistencia nos vamos encontrando ante esculturas u objetos que tienen un acusado carácter corporal. Ese tipo de tránsitos son los que me interesan dentro de mi investigación. Rebecca Horn, Matthew Barney, Ligia Clark, son algunos ejemplos de artistas que transitan en estos territorios mientras van incorporando elementos, objetos a su cabeza, a sus piernas, a su pecho, generando algunas reflexiones en torno al desbordamiento de los lenguajes del arte contemporáneo. Desde otra perspectiva, ya abordamos los artistas, miremos el campo del diseño.
vemos cómo algunas propuestas rompen su estructura clásica, creando lazos con los medios, las herramientas, los lenguajes del arte. Y lo vemos claramente en diseñadores como Lucy Macri, Issey Miyake, Alexander McQueen, entre otros. En este espacio vamos a reflexionar sobre precisamente esas intersecciones dadas entre el diseño de vestuario, la escultura y las artes de acción. Performance, escultura, vestido, haciendo énfasis en cómo el cuerpo del artista se transforma al atravesar un espacio de conflicto social como la calle, especialmente en el 2019 y en el 2021, y cómo esta conversación entre disciplinas se da contundentemente desde el ámbito de la forma, del objeto, es decir, las imbricaciones estéticas entre objeto y espacio político, indudablemente soportadas, sostenidas por el cuerpo. El cuerpo del artista participa de una manifestación civil con una máscara como dispositivo de guerra para entrar en un intercambio más que todo simbólico con la realidad del conflicto en que se vive la ciudad. El problema, especialmente en el que se asienta esta ponencia, se enmarca en la noción de transgresión que un cuerpo de artista puede ejecutar en un espacio de conflicto, mientras se encuentra configurado mediante el lenguaje performático en su relación de prótesis vestimentarias, objetualidades escultóricas diseñadas para el cuerpo. Vamos a abordar sobre todo a nivel conceptual el enfoque filosófico propuesto por Edgar Garavito Ponce, un filósofo colombiano que muere a finales del siglo pasado, que va a generar un montón de propuestas, de posturas, de materializaciones plásticas por la autora, desde una posición de guerrera minoritaria, según sus palabras, que es capaz de afirmar la vida, asumiendo como artista la creación de obra, representando la guerra que lleva por dentro y que estalla simbólicamente en el afuera al ser mirada. Solo camina, el andar como práctica estética y política de un cuerpo en cuya membrana perceptible se instala el discurso perturbador o subversivo de la guerra como modo de vida. Digamos que las palabras claves se podrían resumir aquí: arte, cuerpo, guerra, performance, transgresión. Y quiero contextualizar un poco, ¿cierto? Estamos hablando de unos performance, cuerpos bélicos y ficciones bélicas que se realizaron el primero en 2019, el día de elecciones gubernamentales, 27 de octubre de 2019. Y luego tuvo otra versión con otro tipo de artefacto, el día del primer paro nacional que a mí, dentro de mi conciencia, me toca, y dentro de mi voluntad, además, pues me toca vivir, como en la vida, ¿no? Paro nacional pacífico en la calle. Esto fue antes de la pandemia. Y vamos a ver cómo este cuerpo, con este gesto y este espacio social igualmente en conflicto, se actualiza permanentemente en nuestro país, pero sobre todo cobra un protagonismo que viene al cuerpo el 28 de abril, el día del estallido del paro nacional frente a la reforma tributaria aquí en Colombia. Vamos a ver 3 artefactos, imágenes de 3 performances diferentes, pero con una sola intencionalidad, ¿cierto? Y es tejer este discurso entre arte, cuerpo, guerra, performance y transgresión, que es un cuerpo que un proyecto que vengo desarrollando como investigación en la Universidad de San Buenaventura, Medellín, ¿cierto? Entonces vamos a revisar como algunos asuntos prácticamente de antecedentes, como de procesos creativos, y sobre todo, pues vamos a mirar esas obras, ¿cierto? Que se sitúan allí en los límites entre las disciplinas, ¿cierto? El diseño, el arte y la política. Vamos a utilizar algunos referentes como Javier Maderuelos, ¿cierto? Bueno, ¿cómo la corporalidad ha asumido algunas de las propuestas formales y espaciales gestadas en el seno de la escultura? Es una pregunta que a mí me interesa mucho desde el ejercicio docente, ¿cierto? Al ser profesora en diseño de vestuario en la Bolivariana, ser profesora de taller en diseño industrial
y en arquitectura en la San Buenaventura. Y vamos pensando en cómo realmente se pueden crear unos objetos que ya no pertenecen ni a la escultura ni al vestido, ¿cierto? Cómo cuando llegan al cuerpo se configuran de una manera diferente, ¿cierto? Y digamos que esa materialidad híbrida puede gestar unas fabulaciones de guerra a partir del encuentro sensible generado en la calle, ¿cierto? Cómo salir enmascarado, y cuando digo enmascarado estoy hablando de una máscara, estoy hablando de la mascarada de disfraces del espacio urbano de la que habla Manuel Delgado, por ejemplo, ¿cierto? O estoy hablando de la máscara de la fiesta, cuando leemos a Estanislao Zuleta y comprendemos el conflicto y el combate como festejo. Y cómo esa fabulación, finalmente, se va a configurar como una experiencia sensible desde el cuerpo. Ahí va a ser importante una reflexión desde Emanuel Coxia, Francesco Carreri, Manuel Delgado, como decía, y sobre todo Michel Serres, ¿sí? Digamos que esa apertura de los campos disciplinares que he mencionado permite comprender de una manera expandida la noción de performance y su permanente posibilidad de enriquecimiento, ¿cierto? ¿Qué entendemos como performance? ¿Cierto? Cómo ese lenguaje se va configurando y renovando en un mundo contemporáneo donde las fronteras interdisciplinares cada vez son más húmedas, más movedizas y se desdibujan con mayor existencia. Como dice Luis Albarrán en sus estudios de performance, hablando de este desdibujamiento de los límites en las artes del performance, hasta el punto de que casi cualquier práctica social podría ser estudiada como performance. Lo cito, la danza, el teatro, el performance art, pero también un partido de baloncesto, un concierto de rock, o el acto de hacer una compra. Preguntas que van quedando ahí en la mesa y que empiezan a ser nutridas, por ejemplo, por Lucy Horta, ¿cierto? Hablemos de, vamos, o sea, podríamos hablar de algunas creaciones estéticas que se presuponen ubicadas en un territorio, digamos que Lucy Horta podría ser considerada una artista visual, pero Lucy Horta también podría ser considerada una diseñadora de vestuario, ¿cierto? Podemos ver estas esculturas o estos vestuarios o estos cuerpos de carácter escénico, ¿cierto? Que plantean una performatividad, no solamente en el espacio museístico, y sabemos que pertenecen a un diseño que responde a una necesidad de los inmigrantes, de no tener lugar, ¿cierto? No tener casa. Entonces vemos cómo estos vestuarios empiezan a configurarse como lugares, ¿cierto? El espacio y el vestido, y el cuerpo como estructura, ¿cierto? Y podemos ver también a la casa de moda de Viktor and Rolf, cómo empiezan a hacer unas inserciones en los vestuarios que es casi escultura en escena, escultura en pasarela, escultura caminante, escultura vertical o escultura vestida quizás. Y cómo no, mencionar un poco a Neil Harbison, pues uno de los cyborg que también nos vino hacia la tecnología y del arte también, ¿cierto? El arte como dispositivo simbólico, ¿cierto? Que se activa en ese territorio, pues, como indagación plástica. Y también algunos, como, pues, reconocemos a Stella, indudablemente, pero cómo no mencionar, por ejemplo, a Marcelí Antúnez, de España, ¿cierto? Que hace unas hibridaciones entre ciencia, tecnología, cuerpo, anatomía, biología, ¿cierto? Un poco dice Mark Derry, donde la información se vierte sobre nuestros cuerpos de manera instantánea, ¿cierto? De otro lado, mirando estos antecedentes de hibridación disciplinaria, vamos viendo que el asunto de interés que me va motivando a mí como artista, esta es una exposición más como desde mi ejercicio plástico, creativo, está especialmente ubicado en la estética de la guerra, ¿cierto? Que se ubica tanto en la historia de las civilizaciones, ¿cierto? Conocemos la guerra desde nuestra historia propia hasta el contexto cotidiano actual, ¿cierto? Cómo realmente hasta hoy vivimos el devenir de la estética de la guerra, ¿cierto? Desde los materiales, las formas, la composición, las texturas, los colores,
¿cierto? Toda la percepción que se despierta a partir de ver los noticieros y las incautaciones de armas blancas, o de ver, por ejemplo, las películas Corazón Valiente, o todas las películas de guerra y tecnología que hoy en día podemos nosotros acudir a ellos, ¿cierto? Igualmente es importante la calle misma, ¿cierto? Que también suscita en mí toda una reflexión de cómo ese espacio, ¿cierto? Empieza a ser un territorio de activación de esa estética bélica y un territorio de activación del cuerpo realmente, ¿cierto? Y aquí es donde se empieza a activar el concepto de guerra minoritaria, ¿cierto? Les decía ahorita que Edgar Garavito propone como esas dos instancias. La guerra mayoritaria es la guerra como de los grandes bandos, los partidos políticos, la derecha y la izquierda, los soldados, los que no son soldados, según Garavito, tienen un grado de belicismo importante, ¿cierto? Pero hay una guerra menor, ¿cierto? Que cito a Garavito, dice, aquella en donde los actores y las condiciones del conflicto viven en continuo devenir, en continua variación, sin que haya lugar a identidades y posiciones rígidas de quienes están envueltos en el conflicto, ¿cierto? Entonces, desde allí es donde la guerra y la vida empiezan a ser un mismo, digamos que, aparato conceptual, perceptivo, afectivo sobre todo, para comenzar a dejar fluir el azar de la vida en estas activaciones sociales, ¿cierto? Como la calle también empieza a llamar realmente la acción performática para generar la experiencia estética. Ya viendo un poco como estos antecedentes, ¿cierto? Podríamos mirar algunos gestos contemporáneos que plantean nuevas corporalidades, ¿cierto? Ahorita mencionaba algunos, pero estos podrían ser unos enfoques más determinados. En mi proceso como artista, Lucy Macri, ¿cierto? La arquitecta del cuerpo. Vemos estas armaduras irrisorias, ¿cierto? O a Rebecca Horn a la derecha, ¿cierto? Con sus prótesis médicas, mientras camina y genera un diálogo visual con el espacio. Podemos ver al grupo ya pues bienes de los 70s, ¿cierto? House Rocker Co., que ya hacía algunos happenings y algunos artefactos corporales de máscara, algunos también un poco más espaciales, ¿cierto? Donde generan reflexiones en torno a la hibridación máquina-cuerpo-calle, digamos que son unos antecedentes interesantes, importantes para el proceso. O en Latinoamérica, por ejemplo, Ernesto Neto, con estas esculturas para el cuerpo, ¿cierto? O estos cuerpos vestidos mediante el volumen, ¿cierto? Digamos que han sido la mayoría, ¿cierto? Unos artistas que han insistido en que el cuerpo tiene su propio lenguaje, ¿cierto? Que este es, ante todo, el lenguaje performático inestable, ¿cierto? Casi que indefinible, ¿cierto? Dice Tracy Ward, en toda esta compilación del cuerpo del artista, en comparación con el lenguaje verbal o el simbolismo visual, las partes del discurso del lenguaje corporal son relativamente imprecisas. Por esto es necesario situar la comprensión del performance, cuerpos bélicos, ficciones bélicas, en esas áreas movedizas en donde la expresión del cuerpo del artista puede desorientar las coordenadas de su comprensión, ¿cierto? Que ya estamos aquí viendo imágenes de detalle de las máscaras o los artefactos vestimentarios que uso para estas acciones performáticas. El artista camina por la ciudad mientras construye un entramado de la vida cotidiana, marcha silenciosamente, mira al frente, calla, escucha el murmullo de la fiesta social, de la marcha civil, reconfigura el sentido del estar en el mundo. El cuerpo del artista instaura una situación en donde todo lo que ocurre a su alrededor se entreteje y se bifurca al mismo tiempo, mediante juegos de la vivencia que toman la variación de la percepción del sujeto en situación, generando múltiples realidades, ficciones quizás posibles de ser percibidas desde un aparato de representaciones que encarnan lo vivido, la acción performática. Algo cambia en el cuerpo del artista del performance mientras realiza sus gestos y peripecias. Como dice Michel Serres,
habita tolerante, indulgente y libre, como un intercambiador entre sensación y sentido. En las fábulas de guerra, precisamente las propias, las ficciones, las creadas por el cuerpo en situación de performance, lo sensible se convierte en todo lo que producimos, emociones, afectos e ideas, ¿cierto? Y todo eso está allí, creado potencialmente en el tejido de las cosas en las que se objetiva nuestra voluntad, nuestra fantasía, nuestra inteligencia, nuestra memoria, los deseos más violentos, las imaginaciones más diversas, como dice Emmanuel Kocher. Digamos que en estas acciones performáticas, el cuerpo transgresor del artista se afirma como un conocimiento distinto cuando se sale con ese objeto al espacio del conflicto. Y es finalmente lo que permite atravesar dicho espacio. El performance como fabulación de guerra, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco los dos, cuerpos bélicos y ficciones bélicas, cómo hacen énfasis en ese modo en que el artista se transforma simbólicamente a partir de ese diálogo con un objeto escultórico, porque inmediatamente el rostro cambia, ¿cierto? Según Levinas, el rostro es digamos que el lugar de la identidad, pero también es el lugar de la otredad, en donde el otro se deja en mí, ¿cierto? Cómo tener esta máscara en un momento en el que no teníamos tapabocas, hoy en día es un poco más usual, y eso que todavía no nos acostumbramos a, a fijar la identidad del sujeto en una máscara, incluso. Pero en ese momento fue importante la capacidad de transformación simbólica que permitía ese objeto. Hablando un poco de performance, podríamos comprender que esa noción de acción aparece como más directa e intencional que cuando uno dice performance, ¿cierto? La palabra performance es más política, es más transgresora, ¿cierto? Diana Taylor, en sus estudios de performance, hace esa aclaración, ¿cierto? Performance implica su raíz perform, que enuncia lo que no se puede decir, lo que no se puede evidenciar. Y ahí es donde cobra sentido el cuerpo del artista caminando con este objeto en situación de performance, ¿cierto? Es porque se está diciendo como un poco como el parriciasta, del que también habla Garavito, ¿cierto? Que dice lo indecible, ¿cierto? Lo dice con franqueza, lo dice sin arandelas, lo dice con su cuerpo en este caso, lo dice con el gesto realmente, ¿cierto? Es un gesto de guerra, una máquina bélica llevada al espacio cotidiano, ¿cierto? Y me importa saber cómo esa conversación, ¿cierto? Es una conversación entre estos territorios de la política, del conflicto, de la estética bélica y del performance, ¿cierto? El performance como situación de sensibilidad, como experiencia estética, se dan específicamente en lo formal, no se dan en el concepto, no se dan en la crítica del arte, no se da en la curaduría, no. No se da en un guión tampoco porque no hay una serie de acciones simbólicas como muchos de los performances, ¿cierto? Es otra posibilidad de ese performance, sino que simplemente se da en la contundencia del objeto, es decir, en el ámbito formal, ¿cierto? Se da en el material, en el color, en la superposición de elementos, en los herrajes, en las dimensiones del objeto, en cómo deconstruye el rostro, ¿cierto? Finalmente, es en el espacio de lo formal que se crea la fábula. Las máscaras están compuestas, son tres, una negra, una roja, una blanca, por muchos elementos como soldaditos de plástico a pequeña escala, combinados con taches, herrajes, taconcitos de juguete, tornillos, elementos domésticos, como por ejemplo un tenedor, palillos de chuzo, amarras, elementos un poco más accesorios, ¿cierto? Como la bisutería. A partir de esto, la artista crea una máquina de guerra entre la máscara y su propio cuerpo erguido, silencioso, para proponer un modo minoritario de existencia activo. Digamos que el espacio urbano
como el escenario de los relatos en que todos los seres podemos dar un poco profunda, citando un poco a Michel Serres. Una vida en tensión, ¿cierto? Una tensión instalada en el rostro para develar las cosas que configuran nuestra historia social, la única historia en la que he vivido, ¿cierto? De conflicto, porque no sé si no habitar desde allí, ¿cierto? No sé otra manera de abordar nuestro contexto. Y es precisamente la calle, ¿cierto? Es el escenario en donde se intercambian los sentidos, pero no solo eso, sino que se activa todo el aparato sensorial. Estoy hablando de los sentidos, ¿cierto? Los sentidos del cuerpo, cómo empiezan a configurar una imagen y una percepción del espacio de manera específica, ¿cierto? El cuerpo del artista, híbrido, transdisciplinar, en un contexto de guerra, en esos momentos despertó un diálogo entre los cuerpos que habitaban ese mismo espacio, creando una fábula bélica para todos, que era su propio retrato, su sentir profundo manifestado en los cánticos colectivos. Casi siempre estaba como en medio de las franjas de la manifestación de estudiantes. Iba viendo cómo el caminar, ¿cierto? Activado como en masa, iba aportando el mismo sentimiento político de alzar la voz que tenía yo, alzar la voz con este objeto, alzar la voz visualmente, ¿cierto? Ese espacio, diría Carreri, el espacio social, el espacio urbano, aparece como un sujeto activo y vibrante, un productor autónomo de afectos y relaciones atravesados por la política en una situación específica como esta, ¿cierto? Que permitió entrar realmente en un espacio público, callejero, politizado, me permitió ser interlocutor, ¿cierto? Pues en realidad espacio de artistas estaban creando unas relaciones estéticas y políticas, generando un intercambio recíproco, afectivo, producido desde el lenguaje del performance solamente. Los performance aquí mencionados, digamos que podrían definir como un acto de la corporalización de la ficción propia de guerra, ¿cierto? Mediante el andar enmascarado en el festín de la marcha urbana. Porque finalmente la vida urbana se puede comparar con un gran baile de disfraces, ¿cierto? Lo dice en El Animal Público, Manuel Delgado, ¿cierto? El cuerpo del artista participa de esta fiesta con una máscara como dispositivo de guerra para hacerlas entrar en un intercambio dialógico y ficcional al mismo tiempo con la realidad del conflicto que se vivía en ese momento o en esos dos momentos en la ciudad. Cabe resaltar que esta obra empieza a ser parte de una curaduría de Sola Street Giraldo. Ahí voy a estar, se inaugura en Bogotá como en el marco de arte, y se denomina Deshorizontes, ¿cierto? Me pareció importante mencionarlo porque precisamente es el quiebre del horizonte. Todos conocemos el referente de Horizontes de Francisco Antonio Cano. Y hoy en día, ¿cierto? La curaduría plantea cómo los artistas rompen realmente o interrogan ese espacio, ese paisaje urbano, ¿cierto? Entonces ahí van a aparecer varias fotografías de estas y me parece importante, ¿cierto? Porque empieza a plantear algunas conclusiones, ¿cierto? Primero, pues estos son unos interrogantes que siguen, ¿cierto? Siguen caminando, cómo reconfigurar el cuerpo a partir de ese artefacto escultórico que se lleva en el rostro, ¿cierto? ¿Cuáles son esas rostridades que empiezan a aparecer? ¿Qué mecanismos permiten la extensión del cuerpo del artista hacia el espacio social? ¿Cierto? ¿Serán solamente los tapabocas? ¿Serán las máscaras? ¿Serán qué tipo de artefactos? ¿De esculturas? ¿De objetualidades? ¿O de corporalidades que se derraman entonces en el asfalto? ¿Se puede incorporar el objeto escultórico desde el lenguaje del performance? Yo me pregunto, ¿se puede vestir la escultura? ¿O se puede asumir un vestuario como un gran espacio que se habita? La idea es plantear unos mecanismos que permitan como esas, yo no sé si las respuestas, pero por lo menos sí generando reflexiones frente a esa capacidad de la obra de arte de ser una sensación que va más allá del lenguaje,
de definir si es escultura o si es vestuario, ¿cierto? Sino que va a existir finalmente en un espacio público, colectivo, social, político, para romper su estructura, ¿cierto? Para generar un quiebre, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Considero que la obra de arte permite producir afectos que trascienden las individualidades, en este caso yo, ¿cierto? Para desvincularse de la anécdota y generar una experiencia colectiva diferente, ¿cierto? Ya no importa yo qué siento a partir del conflicto, cómo lo he vivido o cómo no lo he vivido, por ejemplo, ¿cierto? Sino cómo despierta una experiencia colectiva a partir de esa máquina de guerra cargada en la cara. Digamos que el ejercicio ha tenido continuidades desde el fotoperformance, desde la experimentación en estos espacios sociales, también desde la experimentación en el paisaje natural, ¿cierto? Pero digamos que la marcha callejera vuelve y se activa después del 2019, se activa en mi situación artística en el 2021, configurándose como un espacio social de todo pluralismo, de todos los centros en que se combate, se prepara o se apoya dicho combate, para citar a Stanislao Zuleta en Violencia en Colombia, ¿cierto? Yo considero que el conflicto aún no termina, ¿cierto? Hay unos acuerdos, hay unos posacuerdos, hay unas situaciones que se empezaron a vivir desde ayer, nuevamente con el asunto de la reforma, que está presente hoy en la calle. Pero no solamente eso, sino que a nivel de pensamiento y de sensación, el conflicto aún no termina, ¿cierto? La disputa por la justicia se genera en diferentes escenarios sociales, en las redes, por ejemplo. Pero el tiempo de esta marcha es tiempo histórico, porque le da continuidad a anteriores batallas, gestadas en el seno de diferentes agremiaciones, comunidades, partidos políticos. Y es finalmente el sentido del combate el que aviva una nueva concepción del cuerpo desde el arte, del cuerpo desde el performance. La marcha instaurada desde la práctica artística permite concebirse real y simbólicamente, me permitió, ¿cierto?, configurarme como la guerrera menor que hace de la guerra un modo cotidiano de existencia. Las fabulaciones transgresoras que el cuerpo del artista puede crear en un espacio colectivo, social y político, como las calles de Medellín, son las representaciones de su corporalidad transformada por el lenguaje simbólico e híbrido del arte. Me gustaría finalizar la reflexión con el pensamiento de Stanislao sobre la felicidad de la guerra, ¿cierto? Que él nos dice, abro comillas, la guerra es fiesta, carnaval de la diversidad de voces, pensamientos, corporalidades, de sensibilidades, todas en una coincidencia espaciotemporal que las enmarca como una gran coreografía política. La marcha civil, cuerpos bélicos, ficciones bélicas y todas las experimentaciones que se han derivado de ser parte activa y nos invitan a todos a ser parte lúdica de la situación de guerra menor que se vive en Colombia, pues permite participar de la marcha generando una idea de estar vivo, activo, en un espacio político diseñado especialmente para el conflicto. Un día de paro nacional provoca incertidumbre, pero también la certeza de estar viviendo un espacio democrático que se prepara para un posible estado de paz. ¿Alguna de la bibliografía referente? Aquí, y bueno, yo creo que ahí podríamos terminar entonces. Muchas gracias. Bastante interesante. Ahora entraríamos como a la parte de comentarios, dudas. Los invitamos a escribir sus comentarios. Digo, por acá ya tenemos el primero de la doctora Tania. Felicitaciones por sus trabajos. Y para María Isabel, ¿podrías ampliar la idea de conflicto y combate como un festejo? ¿Y qué es la obra de arte en la situación del performance? Digo, podría ser que primero empecemos con esta y hay una segunda pregunta para Fer. Listo. Bueno, tienes como varios aspectos, ¿cierto? Primero, se habla del conflicto, ¿cierto? Como una situación de disenso, sobre todo de disenso no negociado, ¿cierto? Un conflicto puede tener
muchas fases, muchas instancias para ser asumido. El combate ya es el momento del encuentro, el momento del enfrentamiento, ¿cierto? Y ahí es donde cabe incluso la noción de la guerra, que también lo preguntas, ¿cierto? De la guerra como fiesta, ¿cierto? Y según Estanislao Zuleta, y mi interpretación, por supuesto, es que es precisamente una fiesta porque hay varios elementos como disfraces, coreografía, cánticos, y hay un festejo de libertad, ¿cierto? Es como, hay gritos de guerra, ¿cierto? Hay la guerra como un enfrentamiento, no, Estanislao Zuleta no lo habla, incluso un poco como Sun Tzu en el arte de la guerra, no es la guerra en cuanto a la demolición, la muerte, ¿cierto? El acabar con el otro y todas las formas de crueldad, no, ¿cierto? Sino como la posibilidad que nos podemos otorgar de enfrentarnos, de combatir según nuestras posibilidades, de pensar diferente, nuestras distintas ideologías, ¿cierto? Y habla precisamente de la guerra que se celebra en una situación, voy a decir esto, en una situación de paz, pero quiero decir es en una situación solidaria, en una situación humana, ¿cierto? Porque así como Sun Tzu lo dice en El arte de la guerra, la mejor guerra es la que no se libra, ¿cierto? Es la mejor batalla, es la que finalmente no tiene la necesidad de sacar a sus cuerpos armados a combate, ¿cierto? Quiero rematar un poco para que entiendas esta noción, y es que Estanislao Zuleta dice que una sociedad se conoce, o sea, como mejor se puede conocer una sociedad, es en la medida y en la manera en la que afronta sus batallas, ¿cierto? Cómo se desenvuelven los conflictos y cómo combate, ¿cierto? Y no estoy hablando de estrategias de guerra, de violencia, no estamos hablando de violencia, estamos hablando de la guerra como nación. ¿Y cuál fue la otra? Ah, no, ya para mí ya están ahí, ¿cierto? Ya se articularon las respuestas. Muchas gracias, Liliana. Digo, quizás podemos seguir argumentando más adelante. Y para Fer, bueno, no, sí había una segunda, perdón. ¿Y qué es la obra de arte en la situación del performance? Bueno, a lo que me refiero es que las obras de arte se configuran dependiendo de los lenguajes, ¿cierto? Pintura, audiovisuales, beat, ¿cierto? Pero la situación del performance, ¿cierto? Configura una obra de arte, no. Y cuando digo la situación es precisamente abordando el acontecimiento, ¿cierto? No es la imagen, ¿cierto? No es que simplemente el cuerpo con elementos de vestuario o con un guión sale, sino que es como el actor cuando entra en situación del personaje. Cuando un performer entra en situación, se configura la obra de arte, ¿cierto? Porque es precisamente que se crea un espacio-tiempo simbólico de percibir y de ser percibido. Y es en ese momento en donde la obra de arte, el performance, se consolida. De acuerdo. Gracias. Pues ahora sí, Fer, la pregunta es, ¿el biomecanoide puede plantearse como la adaptación, límite entre el ser humano y tecnología? Y hay una segunda pregunta, ¿cuál es la idea de cuerpo en lo biomecanoide? Entonces, adelante, Fer. Muchas gracias, Lili, muchas gracias a Tania por la pregunta. Me parece que son dos preguntas que están íntimamente relacionadas y tal vez se puedan comentar en una sola respuesta, porque bien cierto es que nosotros podríamos pensar más o menos a la manera en la que plantea Gadamer la diferencia entre la oralidad y la escritura, en la que en su reflexión la escritura siempre va por detrás de la oralidad, toda vez que en el lenguaje oral nos podemos estar corrigiendo constantemente, ¿no? Y en ese sentido, pues por eso hablamos nosotros regularmente con bastantes gerundios, porque pues vamos hablando, yendo
los vamos corrigiendo, ¿no? Esa es una diferencia muy importante entre la oralidad y la escritura, que está congelada. Entonces, si una primera idea de la literatura, no digo que es la única, ni mucho menos, digo una primera idea de la literatura es comunicar algo, pues tiene una cierta desventaja el lenguaje escrito en cuanto al lenguaje oral, toda vez que siempre va detrás de él, ¿no? Dice entonces que cuando hacemos una revisión y vemos que ya en la lectura, ¿no? Que ya en la lectura nos damos cuenta que no todos los textos han sido escritos para ser leídos en voz alta, sino con una voz interior. Nos damos cuenta que entonces las posiciones cambian y entonces la escritura va por delante de la oralidad. Si nosotros pasamos esa idea de Gadamer a la idea de la adaptación, en esta pregunta que yo lanzaba casi al final, de hacia dónde apunta el trabajo de Giger, si es que la vida de la tecnología se adapta a la vida del hombre, o bien la vida del hombre se adapta a la tecnología, pues nos podremos plantear la idea en esos mismos términos. ¿Cuál va adelante y cuál va detrás? ¿No? Lo cierto es que es un tema complicado. Es un tema complicado de responder tajantemente. En el sentido, pues, de cuál lleva la ventaja, de qué vida debe adaptarse a cuál otra, ¿no? En antropología digital tienen un concepto bastante interesante que es el de prótesis comunicacional, para pensar un poco en esto. La prótesis comunicacional son estas cosas, son los celulares, son los teléfonos inteligentes, ¿no? Los que traemos todo el tiempo y nos permiten estar comunicados en el momento. Y de los que nos es muy complicado desprendernos, no porque no podemos hacerlo, por supuesto que podemos hacerlo. Sin embargo, pues, nuestra comunicación queda mermada, ¿no? En ese sentido, la idea del cuerpo en el biomecanoide sería, pues, que tal vez existe, de primera instancia, podríamos pensar en un primer acercamiento, un primer esbozo, un cuerpo físico, un cuerpo de todos nosotros, que es complementado con ciertas prótesis, ¿no? Sin embargo, tal vez no es necesariamente así. Tal vez más bien nosotros debemos adaptarnos, o nos hemos adaptado a este avance tecnológico. Muestra de esto es cómo estamos conectados en este momento, ¿no? Más bien nosotros estamos adaptados a la tecnología. No es que nosotros hayamos adaptado la tecnología a la vida nuestra, a la vida del cuerpo. En realidad, pues, puede ser un poco cómodo durante un rato estar sentado aquí, ¿no? Pero en un par de horas seguramente me dolerá la espalda y necesitaré caminar, ¿no? O sea, no es tan cómodo como pudiéramos pensar durante más tiempo. En ese sentido, pues la reflexión filosófica, podemos llamarla así, la reflexión filosófica de Giger sobre el biomecanoide, estas criaturas que bien se complementan, de tecnología, de mecánica y de cuerpo, en un ambiente determinado, en el caso de su trabajo visual, pues en un espacio postnuclear, pues nos dicen, por supuesto, algo o mucho de nuestra realidad. Muchas gracias, Lidia. Gracias, Fer. Acá hay más saludos, y de parte de Jolín Castrillón, saludos a María Isabel, gracias por la lectura estética, y hay una
pregunta. No sé si estés por ahí, María Isabel. Claro que sí. Ah, ok, buenísimo. La pregunta es, la presencia de la prótesis en las calles puede entenderlo como textos expandidos en movimiento. Así que, ¿observaste en las personas que iban marchando al lado tuyo y observaban tus máscaras? Y sí, por supuesto, habían múltiples reacciones, ¿cierto? ¿Qué me pareció interesante de ese texto en movimiento que tú dices? Que fue un texto dinámico y performático. Performático ya no hablando del lenguaje del performance, sino maleable, en continua variación. Porque primero quiero plantear que nunca, o sea, así fuera como tan agresivo visualmente, de manera inicial para los marchantes, nunca hubo una mirada de que yo era agresiva, ¿cierto? Sino que era más bien transgresor, ¿cierto? Era como inmediatamente un aparato como que se sabía que no iba a agredir a nadie, ¿cierto? Entonces la gente tenía como sorpresa, pero luego seguían caminando. Indudablemente, habían muchas personas que iban literalmente a asomarse a mi rostro, comentarios acerca también de que era un sujeto femenino. Habían personas que lo entendían y explicaban a otros, ¿cierto? Como, no, eso es un performance, ¿cierto? Otros decían, no, eso es una manifestación, ¿cierto? Entonces decían, eso es como un disfraz, ¿cierto? Pero tenía personas que se me acercaban a tomarse fotos o que grababan videos. Mm, Siempre me sentí como aceptada, pero también interrogada, ¿cierto? Habían muchas preguntas de, ¿eso qué quiere decir? ¿Usted a dónde pertenece? Pero cuando uno, como les decía, cuando estoy en como esa situación performática, lo que menos ocurre es dar una explicación, ¿cierto? Sino que se sigue como en esa concentración. Es el registro fotográfico también, el mío, pues el que yo estaba con Santiago Cano, mi primo además, el fotógrafo. En ese registro fotográfico quedan las caras, quedan algunas personas tomándose selfies. Hay momentos de identidad también. Por ejemplo, en el paro del 2019 pude estar como cerca de muchas ¿cómo se dice esto? No son tribus urbanas, sino que son movimientos estéticos, más bien, ¿cierto? Como el punk, por ejemplo, ¿cierto? Que se sentían identificados, ¿cierto? Pues por todo estos herrajes, estos elementos simbólicos de las puntas. Entonces ahí estaba como la selfie feliz también. De acuerdo, muchas gracias. Hay otra pregunta para Fernando, de Leticia Ramos. La obra presentada me hace pensar en el desvanecimiento del vínculo de la tecnología con el cuerpo, sobre todo considerando que en la modernidad la tecnología adquiere un estatus instrumental, paradójicamente ajeno al cuerpo. Pues si bien se buscan diseños ergonómicos para las herramientas o máquinas de que hacemos uso, estas adquieren un fin utilitario. Hablaste de la posibilidad de comprendernos a través de la representación que posibilita la obra presentada. ¿Podrías ampliar esta idea? ¿Es posible cuestionarnos las representaciones dominantes de nuestra relación con la tecnología? Muchas gracias, Lili. Muchas gracias a Leti. Qué gusto, además, un saludo para Leti. Qué gusto que nos pueda acompañar. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Leti. Bueno, el tema eh, es que perdón, es que estoy leyendo otra vez la pregunta porque está un poquito larga. Eh, ok, de la posibilidad de comprendernos. Bien, yo cuando menciono el trabajo de comprendernos, o de autocomprendernos, me refiero al planteamiento del círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico, pues, es avance de Dilthey, ¿no? Pero que retoma
pero que retoma Gadamer, que propone una idea de, que va de la comprensión a la autocomprensión, ¿no? Es decir, que en un primer momento podemos comprender parte de una cosa, de un algo, ¿no? Pero ¿cómo nos enteramos que hemos comprendido ese algo? ¿No? Pues por medio de la explicación. Es decir, entre comillas, o sea, de manera un poco, no tan aventurada, pues, pero podemos decir que hemos comprendido cuando podemos explicar algo. Luego, entonces, ¿cómo pasamos a la autocomprensión? Cuando podemos decirnos algo a nosotros sobre lo que hemos comprendido y explicado. Eso pasa a formar parte de nuestros prejuicios en el sentido hermenéutico. Algunos le han llamado preconceptos, ¿no? Pues, pero es decir, de nuestros conocimientos previos, los cuales nos ayudan a acercarnos a las cosas del mundo. Entonces podemos realizarnos una pregunta en la autocomprensión. ¿Por qué interpreté como interpreté en su momento? ¿Por qué interpreté que la tecnología trata de adaptarse, pues, con muebles ergonómicos, con ciertos materiales, etcétera, a la vida del hombre? ¿Por qué no lo interpreté al revés? ¿Por qué no interpreté que más bien tenemos aparatos bastante hostiles en cierto momento, de ciertas formas, y que más bien nosotros nos forzamos a adaptarnos a ellos? ¿No? Eso tiene que ver con nuestra autocomprensión a partir de la cosa. En este caso, pues la propuesta es la obra visual de H.R. Giger, pero pues puede ser otro objeto, ¿no? Puede ser otra cosa. Para un filósofo, pues, como Gadamer, pues, la obra de arte es eso que podríamos llamar como mediación entre un espíritu y otro. De hecho, el trabajo hermenéutico, pues, se trata de eso, ¿no? Establecer un puente de comprensión entre un espíritu y el otro espíritu. En ese sentido, pues, la obra de arte habla por sí misma. En realidad no necesitamos la voz del artista para que nos explique su obra, si es que en realidad hay un espíritu de esa obra. La obra puede hablar por sí misma y nos puede decir algo del artista, y algo de su contexto, y algo de su historia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, más o menos esa es por ahí la idea que va de la comprensión, de un primer momento de la comprensión a la autocomprensión, ¿no? A la comprensión de algo de nosotros dentro del mundo. Muchas gracias. Espero haber respondido, Leti. Gracias. Muchas gracias, Fer. Pues creo que todavía nos quedan algunos minutos para alguna última pregunta o alguna reflexión que ustedes también quisieran dejar sobre la mesa para dialogar, quizás en algún otro espacio. Yo, Fer, tendría como una reflexión o una pregunta, si pudieras como abordar un poquito más sobre esta perspectiva futurista, si crees que esta parte como de fantasear, como de idear del objeto, ¿no? Hacer partes a nuestro cuerpo otros objetos tecnológicos, ¿no? E incluso como lo que va resaltando en su arte, pues, ¿qué se esperaría, ¿no? De la concepción del cuerpo. O sea, cómo empezaríamos a pensar desde ahí el cuerpo, y más que esta parte de que aventura como a ver el cuerpo desde algo más anímico, ¿no? Incluso habla como de algún amor eterno, de la parte como más de emoción o de la psique, ¿no?
Claro que sí, Lili, muchas gracias. Hay una eh, eh, o sea, podríamos pensar pues esta cuestión del trabajo, ¿no? También desde conceptos, desde los clásicos conceptos que todos conocemos, ¿no? O sea, comunes a todos, pues, conceptos estéticos comunes a todos, con los cuales nos hemos acercado de manera tradicional, ¿no? Como imitación, mencionaba yo al principio, imitación, mímesis, pues, ¿no? Expresión y signo y lenguaje signo, ¿no? En algunas ocasiones en la pintura moderna, no solo en pintura, sino en otro tipo de ejercicios, hemos pensado que el concepto de mímesis, digamos, está de alguna manera rebasado, ¿no? Ya no vale para pensar ciertas producciones, ¿no? Sin embargo, pues valdría la pena volver a hacer volver a acercarse y volver a reflexionar sobre la importancia de la imitación del arte de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, me parece que la obra de Giger no se desprende del todo de la idea de mímesis, y tampoco, por supuesto, eso tal vez sea un tanto más claro, del de expresión, ¿no? Hay una fuerza expresiva en la pieza. En realidad, pues lo que tendríamos que hacer sería ir más o menos pieza por pieza, pues, ¿no? Pero, pero bueno, haciendo una especie de reflexión bastante general, pues, como la imagen que mostraba de Atomic Children, de estas figuras que parecen semejar al andrógino, ¿no? Que bueno, pues el mundo está destruido, ¿no? Pero tal vez el mundo siempre ha estado destruido, nada más que de formas distintas. En ese sentido, los cuerpos se siguen buscando y tienen una poderosísima fuerza de expresión, ¿no? Que bien podemos notar en estas conexiones, penetraciones y acercamientos, ¿no? Que formulan estos cuerpos unidos, ya no solo entre ellos, sino con el avance tecnológico, ¿no? Quise exponer únicamente a un artista porque también hacerlo de manera general pues, nos permite hacer mucho menos profundización, ¿no? Pero por supuesto que podríamos hacer un trabajo mucho más profundo de reflexión ya sobre estos conceptos y pensarlos pues en obras específicas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues necesitamos un poco más de tiempo y de otro espacio que seguramente más adelante tendremos, ¿no? Muchas gracias, Lili. Gracias, Ver. Pues igual hay felicitaciones, saludos, ¿no? Creo que ha sido un espacio bastante interesante. Y quizás para la maestra María Isabel, una última pregunta más como reflexión de cuál sería la diferencia de no tener estas prótesis en calle, ¿no? Este performance para estas manifestaciones, ¿no? ¿Habría un efecto distinto? Y quizás creo que porque siempre ha sido como elemental para ciertos movimientos o incluso la guerra, ¿no? Portar un uniforme, portar un vestuario, como para marcar cierta posición, ¿no? En efecto de algún movimiento o de algún acontecimiento, que justo por acá Jolín Castrellón, como último comentario, dice gracias, lo veo como el momento privilegiado que habla Pearson acerca de las formas del movimiento, un acontecimiento. Entonces, no sé si quieras compartir una última reflexión. Ok, sí, yo considero que para las dos, considero que cuando
el cuerpo del artista sale precisamente en esa situación performática, ataviada con estas máscaras, se genera el acontecimiento. Y creo que es gracias al símbolo, gracias a la transgresión del espacio social que se permite. Creo que no salir con máscara simplemente no me genera a mí la identidad con la guerrera minoritaria. No me genera precisamente a mí el acontecimiento, no me genera el festejo, ¿cierto? No me siento en esa fiesta cuando leo a Stanislao, no me siento en ella porque no hago parte de ninguna coreografía, porque no planteo ninguna coreografía. Te lo digo también porque desde mi experiencia como escenógrafa y también como actriz en el teatro, considero que el elemento simbólico nos reconfigura, ¿cierto? Nos permite devenir otros, ¿cierto? Desde la Grecia clásica, ¿cierto? Con la comedia y la tragedia, era la máscara la que le permitía al actor acontecer siendo otro. Sí, bastante interesante. Pues muy bien, pues por cuestión de tiempo creo que nos quedan 3 minutos, pero sería importante nada más agradecerles. Creo que fue un diálogo bastante interesante que nos acerca mucho al tema político, social y atravesado por el arte es increíble, ¿no? Les estaré enviando como sus diplomas de participación y pues agradezco mucho también la invitación, ¿no? De invitarme a acompañarlos, bueno, a este espacio. Entonces, igual tenemos acá comentarios últimos de Leti, gracias, de Verónica, interesante tema, felicidades y gracias por la invitación, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, creo que cerramos nuestra mesa justo a tiempo y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Éxitos. Gracias, saludos a todos.